Ave María Purísima. Vamos a estudiar hoy un aspecto central en la espiritualidad del corazón de Jesús, que es la reparación. El Papa Pío XI, en la encíclica Miserentissimus Redemptor, así lo dice: la reparación es la parte más importante del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Si en la consagración lo primero y principal es que al amor del Creador responda el amor de la criatura, de aquí se sigue otro deber, el de compensarle por las injurias inferidas, lo cual se llama reparación. Este deber de expiación incumbe a todo el género humano, pues aunque todo el valor de la expiación depende únicamente del sacrificio de Cristo, a él debe unirse la inmolación de los fieles. Sigue diciendo el Papa Pío XI: como la consagración proclama la unión con Cristo, la reparación la comienza borrando las culpas, la perfecciona participando en los padecimientos de Cristo y la consuma ofreciendo sacrificios por los hermanos. Es decir, la reparación es el mayor acto de amor a Dios, porque purifica del pecado y da la mayor medida del amor, el sufrimiento. Es también el mayor acto de amor al prójimo, el mismo de Cristo, al morir por nosotros, su redención y su salvación. Estos valores inmutables, como los llamó el Papa Pío XII en la Aurietis Aquas, y Pablo VI dijo que eran de la más urgente actualidad, son valores perennes e inmutables. Es verdad que no estamos acostumbrados a oír hablar de la reparación de vida al corazón de Jesús, del valor del sufrimiento aceptado y ofrecido en unión con la pasión de Cristo, y de la necesidad de reparar por los pecados propios y ajenos. Sin embargo, estos valores inmutables constituyen, como dijo Pío XI, la parte más importante del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Muchos, sea por ignorancia o por malicia, dan un enfoque a la reparación como si fuera una venganza de parte de Dios por el pecado que nosotros le infligimos. Y no tiene nada que ver con una venganza. Nuestro enfoque es muy distinto. Contemplamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos ama con todo su corazón y por ello padece terriblemente los efectos del pecado. Dijo el profeta Isaías que nuestro Señor cargó sobre sí nuestros pecados y soportó el castigo que nos trae la paz. Vemos en el santo ejercicio del Vía Crucis personajes como la Verónica que enjugan el rostro del Señor, o el Cireneo que le ayuda a llevar la cruz, o la misma Virgen Santísima que permanece de pie junto a la cruz del Salvador. Ellos nos muestran los modos de reparar, los modos de asociarnos a la pasión de Cristo y unidos a Él, ser, como dice una plegaria eucarística, una víctima viva y perfecta para alabanza de tu gloria. En la Santa Misa, que no es una mera reunión de amigos social o cuasi política, sino que es la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz, y por eso llamamos a la misa el santo sacrificio de la misa, se ofrece la única reparación digna de Dios. Se ofrece a Jesucristo, sacerdote, altar y víctima, que renueva mediante el ministerio de los sacerdotes su único ofrecimiento al Padre, al cual nosotros debemos unirnos como nos invita la Iglesia. Oren, hermanos,
para que este sacrificio mío y de ustedes, mío, el de Cristo, de ustedes, de todo su cuerpo místico que es la Iglesia, que somos nosotros. Así cumplimos nuestra sublime vocación corredentora, la que nos expresó tan claramente San Pablo cuando dijo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Nos cuenta el Santo Evangelio que mientras Jesús hacía su agónica oración en Getsemaní, se le presentó un ángel del cielo que lo consoló. Son muchos los autores espirituales y el mismo Papa Pío XI que en la Miserentísimus Redentor nos dice que en ese momento el ángel le presentó a nuestro Señor Jesucristo, sumido en las angustias mortales de la agonía, los actos de reparación y desagravio que a lo largo de los siglos las almas fieles le ofrecerían. Veamos entonces cuál es el espíritu de esta reparación, siguiendo las enseñanzas de Santa Margarita María, tan concreta, práctica y catequéticamente expresadas por el Papa Pío XI en la Miserentísimus Redentor. Un himno al Sagrado Corazón dice: mirad cómo la insolente y horrible patrulla de nuestras culpas ha herido el corazón inocente de Dios. Y muchos santos y autores espirituales vieron simbolizada en la lanzada del soldado que atravesó el costado de Jesús nuestros pecados. Y así lo representa la oración colecta de la segunda oración colecta de la solemnidad del corazón de Jesús. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestras culpas. Estas expresiones evocan a nuestra mente las palabras que nuestro Señor dijo a Santa Margarita María: he aquí el corazón que tanto amó a los hombres y a cambio no recibe más que ingratitud, olvido, indiferencia y ultrajes, a veces de los mismos que le están consagrados. La caridad bien entendida empieza por casa, y el reparto de palos ha de empezar siempre por los curas, que muchas veces tratamos a nuestro Señor con indiferencia y dureza, no como al mejor de nuestros amigos y al más grande de nuestros amores, sino como una mercancía que nos molesta. Es urgente que se cultive el espíritu de reparación en todo el pueblo santo de Dios. Así, el Papa Pío XI lo decía, que la reparación se debe por un doble motivo, un motivo de justicia y un motivo de amor. De justicia, para reparar la ofensa causada a Dios por nuestras culpas. De amor, para sufrir con Cristo paciente, saturado de oprobios, y ofrecerle en la medida de nuestra pobreza algún alivio. Que debamos reparar, podemos hacerlo también consolando al corazón de Jesús. Ya lo expliqué, el ángel en Getsemaní le presenta al Señor aquellos actos de reparación que a lo largo de los siglos le ofrecerían las almas fieles. El concepto de reparación evoca el de la víctima reparadora, almas víctimas, almas que se ofrezcan a Dios unidas a Jesucristo para reparar el pecado de los hombres. Las santas más cercanas a la devoción popular precisamente vivieron esta vocación. Santa Teresita, Santa Rosa, Santa Faustina, Santa Gema, Santa Margarita María. No es raro que en su mayor parte sean mujeres, ya que por su mayor sensibilidad y delicadeza son más propicias a consolar y a reparar que el hombre muchas veces endurecido en su soberbia. Pues bien, estas almas víctimas, dice el Papa Pío XI, no serán bichos raros con extravagantes prácticas y con raras condiciones.
¿Cómo es un alma víctima? Dice el Papa. Deberá sin duda no solo aborrecer todo pecado como mal supremo y huir de él, sino ofrecerse toda entera a la voluntad de Dios y aplicarse a compensar el honor ultrajado de Dios con la asidua oración, la práctica de penitencias y la paciente tolerancia de las pruebas que se le ofrecen. En fin, con una vida entera vivida según el espíritu de reparación. Ante todo, el alma víctima deberá aborrecer el pecado como mal supremo, sin condescendencias impúdicas con la ofensa hecha a Dios, sino trabajando para ser agradable en su presencia por la fiel observancia de la ley divina. En segundo lugar, ofrecerse toda entera a la voluntad de Dios. Como la Virgen María, aquí está la esclava del Señor, aceptando con ánimo sereno y confiado todas las dificultades que Dios en su providencia quiere enviarle. En tercer lugar, ofreciendo asiduas oraciones y penitencias, por supuesto, de acuerdo al estado de cada uno. No es lo mismo una monja de clausura que una madre de familia, no es lo mismo un misionero que un soldado, pero cada uno en su lugar y condición, rezando con fervor y sacrificándose con generosidad y ofreciendo las pruebas de la vida en la medida que se le ofrecen. Es importante que para que la devoción al corazón de Jesús, la espiritualidad del corazón de Jesús, no se transforme en algo superficial y sentimental, en algo más propio de telenovelas rosas que de espiritualidades fuertes, cultivemos este espíritu de reparación. El mejor ejemplo será, por supuesto, Santa Margarita María de Alacoque. Ella, en sus obras, escribió magníficas oraciones. Leamos una que nos servirá como muestra. Dios mío, ¿por qué no lavar yo con mis lágrimas y aún con mi sangre aquellos lugares donde ha sido vilipendiado tu divino corazón? ¿Por qué no me será permitido reparar tantos sacrilegios y tantas profanaciones? La santa hablaba en el 1680, saquemos la cuenta de lo que es nuestro mundo, que rechaza la soberanía de Dios, que se burla de los preceptos divinos, que maquina contra las leyes de Dios. En aquella época, aún los malos tenían temor de Dios y evitaban ofenderle descaradamente. ¿Por qué no me concederás, dice la santa, un solo instante ser dueña del corazón de todos los hombres, para resarcir con el sacrificio que de ellos te haría el olvido y la insensatez de todos los que han querido ofenderte o que, conociéndote, te han rechazado? Hasta aquí, Santa Margarita María de Alacoque. Haremos bien en este mes del corazón de Jesús en cultivar actos de reparación al Sagrado Corazón. Por ejemplo, asumiendo con generosidad algunas privaciones para ser generosos en la limosna que cubre la multitud de los pecados. La limosna no como categoría sociológica, sino como expresión del desprendimiento de los bienes transitorios en la aspiración suprema de los bienes eternos. Ofrecerle al Señor el sacrificio de nuestro tiempo, consagrándole especiales momentos de oración. Y por qué no, también ofreciéndonos a Él para reparar con nuestro generoso sufrimiento los pecados propios y los pecados ajenos.